Buenas tardes con todos. Vamos a continuar con este ciclo de conferencias organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, dentro del curso de gestión de compras internacionales. Vamos a empezar este ciclo de conferencias basado netamente en el tema casuístico. Ya hemos tenido la oportunidad, junto con ustedes, de desarrollar la parte teórico-conceptual en su debido momento, y ahora vamos a aterrizar justamente todas esas aristas referente a la parte temática, justamente a toda esa secuencia dentro de los módulos, de las unidades que hemos venido trabajando, y estamos en el caso número 2, perteneciente a la unidad número 2. Nosotros, los que nos siguen en este ciclo de conferencias que hemos venido trabajando, la clase pasada dentro del curso, el webinar pasado dentro del curso de gestión de compras internacionales, trabajamos el caso número 1 referido a la interpretación del Vendor Manual. Estamos trabajando documentos que están íntimamente ligados al tema de la gestión estratégica, que es importante que los conozcamos porque es el sustento y básicamente es lo que nosotros tenemos a la mano para poder tomar ciertas decisiones. Estamos hablando del Vendor Manual, que estaba dirigido netamente a lo que son nuestros proveedores internacionales de productos, el cual ellos utilizaban como un manual, como una guía para justamente conocer nuestros requerimientos. El día de hoy, la casuística del día de hoy está dirigida a otro documento importante dentro justamente de esta secuencia logística o de esta gestión que engloba básicamente varias áreas inmersas, y me refiero al SOP, el SOP, que es Standard Operation Process, y justamente como su nombre nos indica, nos va a dar o a marcar la pauta. También dirigido a proveedores, pero estos proveedores son proveedores de servicios. ¿Okay? Entonces, la última conferencia basamos la parte casuística en los proveedores de productos, y hoy vamos a desarrollar este nuevo documento que es el SOP, basado o dirigido básicamente a los proveedores de servicios, a los proveedores logísticos, básicamente. ¿Okay? Y el tema de los proveedores logísticos, siempre y cuando estén inmersos en la cadena logística. ¿Okay? Y como caso, vamos a revisar e interpretar la parte de logística, pero la parte de logística de importaciones, ¿no? Y cómo yo, como gestor de compras, puedo, contra mi proveedor de servicios logísticos, pueda identificar cualquier tipo de información que me va a permitir mapear o me va a permitir esbozar justamente esta cadena logística de importaciones de manera adecuada y referente a lo que yo necesito de ellos, lo que el gestor de compras internacionales espera de su operador logístico en general, de su agente de carga, de su agente de aduana, de su transportista, ¿no? Actualmente se está trabajando y se está englobando un servicio logístico integral, un SLI, Servicio Logístico Integral. Entonces, ese SLI engloba básicamente todas las etapas dentro de la parte logística de importaciones. Y como saben, y lo hemos mencionado en varias oportunidades, la logística de importaciones forma parte de la gestión estratégica de compras internacionales. La gestión estratégica es mucho más amplia. Parte de ello es la parte logística netamente de importación. ¿Bien? Entonces vamos a entrar en materia, vamos a hablar primero de lo que es el SOP, y después vamos a poder identificar poco a poco toda la información más importante o relevante que ustedes, gestores de compras internacionales que nos están siguiendo en este curso, deben identificar, deben proponer y deben aterrizar o implementar en sus compañías, en sus proyectos, todo debidamente evidenciado en un documento que tiene que ser aceptado por ambas partes, porque eso también forma parte de una negociación. Aquí es donde aplicamos los estilos de negociación. Hablamos mucho acerca de los estilos o los tipos de negociación en cara a un proveedor internacional de productos, pero tenemos también que aplicar ciertos estilos de negociación o ciertos tipos de negociación en cara a un proveedor de servicios. Este proveedor de servicios, que puede ser nacional, puede ser internacional, puede ser a través de un tender, puede ser a través de una tarifa spot,
puede ser un intermediador, incluso comercial. Cual sea la modalidad, este proveedor de servicios también tiene que estar sujeto a criterios de evaluación de proveedores, a identificación de estilo de negociación, tipo de negociación, en fin. Nosotros tenemos todo el panorama, tenemos todo el sistema que engloba la gestión de compras para poder ir identificando poco a poco cuáles son esas características y cuál es la información que nosotros debemos tener. Tienen que tener en cuenta algo muy importante primero. Recordemos lo siguiente. Recordemos que un gestor de compras internacionales, dentro de su función, es justamente alimentar información para distintas áreas. ¿Ok? Entonces tenemos no solamente el área de compras, que está dirigido obviamente por un gestor de compras. Tenemos el área de comercio exterior o importaciones, la parte de logística interna, almacenamiento, supply chain, distribución, pero también la parte financiera. Entonces, el core de esta conferencia o la idea central o el objetivo que quiero que ustedes se lleven al terminar este webinar es que nosotros debemos estar en una posición de negociación como gestor de compras internacionales de tal manera que todo lo que yo le exija a mi proveedor de servicio, el cual lo voy a aterrizar en un SOP, sea beneficioso para toda la cadena logística de compra, sea beneficioso para todo el sistema y por ende para toda la empresa, reduciendo mi trabajo y el trabajo del equipo de gestión de compras internacionales y trasladándole actividades, KPIs, en fin, ahora lo vamos a ver, al proveedor logístico, al proveedor de servicios. ¿Ok? A ver, vamos primero a identificar de qué se compone o básicamente a qué nos referimos cuando hablamos de Standard Operation Process, que ya el nombre, al hacer la traducción literal al castellano, nos va dando más o menos una pauta de lo que queremos. ¿Bien? A ver, un documento tal cual, un documento como el vendor manual, como el manual, como la guía del proveedor de productos, tal cual, es un documento. ¿Y qué detalla este documento, este SOP, este Standard Operation Process? Detalla el conjunto de procedimientos e instrucciones paso a paso compiladas por una organización para ayudar a los proveedores de servicios a realizar operaciones de rutina y seguimientos respectivos a la cadena logística de comercio exterior, digamos, cadena logística de importaciones. Sin este documento, mi proveedor de servicio, mi proveedor logístico, tampoco sabría en qué momento comenzar a hacer el seguimiento. Tampoco tan sabría en qué momento o qué tipo de métricas o de KPIs se requieren. Tampoco este proveedor de servicios tampoco podría identificar si es que nuestro proveedor internacional, independientemente del origen, haya podido o no haya cumplido justamente con lo que el cliente, con el gestor de compras requiere. Por eso tenemos que darle toda la información necesaria. También podemos considerar esto como una guía. Ahora que vamos a pautear la cadena logística de importaciones por etapa, las 3 etapas principales, recordemos que la etapa de pre-embarque es donde empieza justamente el trabajo del SOP, empieza el trabajo del operador logístico y en esa etapa de pre-embarque donde comienza el seguimiento. Porque son lead times, y los lead times se tienen que respetar por las fechas, pero hay que darle las pautas generales, pues el operador logístico, si no tiene un SOP, él no va a poder saber si es que se está cumpliendo o no se están cumpliendo las cosas. Es importante que se tenga esta información con mucha anticipación, porque de repente si somos unos emprendedores, es la primera vez que vamos a hacer una gestión de compras internacionales, de repente no será un documento muy extenso, pero sí sería importante que cierto documento, en aras de tener una buena comunicación con operador logístico, con agente de cargo, con agente de aduana,
dejar estipuladas ciertas características, ciertos tiempos de respuesta en cara al servicio que me están brindando, ciertos KPIs, métricas, y yo poder con esa información salir a abastecer información en el sistema de la empresa, o salir a dar información a contabilidad, a finanzas, ¿no? En proyección de pagos, en fin. Entonces, este curso, como les mencionaba, pues justamente al ser transversal, al estar inmerso en varias áreas, varias actividades, es importante que lo alimentemos, pero también es importante de que todos tengamos clara la información que nosotros queremos y la cual tiene que estar adaptada a la empresa. No todas las empresas son las mismas, por ende no toda la información que hay en un SOP aplica para todo el tipo de empresas importadoras o empresas que hacen gestión de compras internacionales. Muy bien. El SOP, como les digo, tiene que ser emitido por cada tipo de proveedor. ¿Okay? Una cosa es tener un SOP para un agente de carga, otro para un agente de aduana, ¿no? De repente, una línea naviera con la que he cerrado un tender, ¿no? Con un transportista local, de repente, ¿no? O con un operador logístico que me está dando todo el servicio completo, ¿no? Entonces es importante de que por cada tipo de proveedor se tenga un tipo de SOP, porque el servicio que va a desarrollar es distinto, ¿no? No puedo comparar el seguimiento que me hace mi agente de carga con el seguimiento que me puede hacer el agente de aduana, porque son dos actores en comercio exterior que van a interactuar en una línea de tiempo. O sea, alguien empieza con el trabajo, que es el agente de carga, y posteriormente le da la pauta, la posta a un agente de aduana. Entonces es un lead time en el que participan ellos. Y si no es el mismo, si yo tengo por un lado un agente de carga y por otro lado contrato a un agente de aduana, pues, digamos por estrategia comercial de la empresa o básicamente decisión del gestor de compras internacionales, ¿no? Sin duda ni uno ni otro pues van a tener justamente una vinculación directamente, pero en cara al cliente, en cara al gestor de compras internacionales, sí voy a necesitar cierta información. Por eso es importante de que este SOP, este documento, sea dirigido a cada tipo de proveedor y de servicio que nos brinda, ¿okay? De manera independiente, ya que justamente el pilar fundamental está ligado a los tiempos de los KPIs. Bien, hay documentos inmersos en la primera etapa de importaciones. Hay documentos inmersos en la segunda etapa y documentos inmersos en la tercera etapa. Y cada documentación viene de la mano de un lead time que debe respetarse. Y ahí es donde salen los KPIs. Justamente los KPIs o las métricas nos van a permitir a nosotros algo muy importante. Y ese algo muy importante que es evaluar al proveedor y ver que de todo lo solicitado en el vendor manual, a mi proveedor de productos, he tenido un nivel de cumplimiento con respecto a las comunicaciones, con respecto al envío de documentos, con respecto a la entrega de carga, y hacemos una evaluación que el 100% que haya sucedido, podemos identificar un nivel de cumplimiento. Un nivel de cumplimiento, si existe un nivel de cumplimiento o no existe un nivel de cumplimiento. Estamos ahí. Entonces estamos ahí identificando qué es lo que requerimos para cada empresa. ¿Bien? Entonces, vamos a trabajar el caso de hoy. Obviamente, gestión de compras internacionales, estamos hablando de que estamos ligados a lo que viene a ser importaciones, logística de importaciones, por ende, el caso de hoy va a estar pues netamente ligado a gestión de importaciones, ¿no? O el SOP en importaciones. No podemos equivocarnos en el sentido de confundirnos en lo que respecta a el tema del proveedor de productos, que básicamente está identificado las características que se necesitan con el producto, materiales, capacidades de envases, en fin. Y después tenemos que identificar lo que es el SOP, porque ahí está más dirigido al tema de tiempos y respeto a toda la logística de importaciones. ¿Okay? Entonces, esa logística de importaciones, ese respeto por los tiempos, por los lead time, es lo que nosotros vamos a evidenciar
y es lo que nuestro proveedor de servicio nos tiene que brindar. Pero para ello, un gestor de compras internacionales tiene que tener la información adecuada, con anticipación y súper identificada. No podemos salir a exigir a un operador logístico, a un proveedor o agente de carga cumplimiento, métricas, KPIs, si es que no tenemos claro lo que nosotros necesitamos. Por ahí hemos hecho un checklist, que es lo que estamos viendo ahora, que es importante. Vamos a revisarlo, este checklist, porque va a depender muchísimo de la información que nosotros vamos a querer. Porque este checklist está aplicado al requerimiento de una empresa específica. Entonces, este checklist, que tiene que tener un nivel de cumplimiento, está basado en la estructura de la compañía. Por eso les mencionaba, estamos en un proyecto de emprendedores, estamos empezando, si bien es cierto, no es necesario tener un documento de 100, 120 hojas, sería importante que tengamos un pequeño checklist que se comparta con el operador, ¿no? Con mi proveedor de servicios logísticos. Que eso es sumamente importante. Compartirlo con anticipación, y esa anticipación le va a permitir a mi operador, o a mi proveedor de servicios, tomar acción, ¿no? Y tener una comunicación con nosotros, sobre todo, porque finalmente es posible que tengamos algunas excepciones, es posible que aceptemos algunas excepciones, y aceptar ese tipo de excepciones va a permitir que fluya un poco más, ¿no? Acá está un checklist de lo que nosotros tenemos que revisar siempre cuando aplicamos un SOP. Porque el proveedor de servicios, basado en el SOP, nos va a brindar cierta información o estatus de la mercadería, ¿no? Por ejemplo, vamos con el primer ítem, que se refiere al estatus de la PO, de la Purchase Order, de la orden de compra, y pone estatus A. Es un ejemplo, porque A quiere decir que está activa la orden de compra, ¿no? Porque de repente podemos tener un estatus C, que quiere decir que está cancelada. Eso va a depender justamente de cuál es la nomenclatura que le quiera brindar el importador, el gestor de compras internacionales. Pero debe ser una nomenclatura que se lea a nivel empresa, porque después pasamos a hacer los filtros, ¿no? Y cuando ya vemos nivel de cumplimiento, es posible que el 100% de mis proveedores, o de un proveedor X, el 100% de las compras, el 30% o el 40% fue cancelado. Entonces, en el momento que yo haga mi evaluación o aplique criterios de evaluación a mis proveedores internacionales, hay que ver que ha tenido un nivel de cumplimiento del 70, del 60%. Y según los requerimientos de la empresa, tiene que tener mínimo un 80% de cumplimiento al momento de los despachos de la mercadería. Entonces, esto queda como sustento para poder salir mañana más tarde justamente a negociar otro tipo de cosas, mejores precios, ¿no? Porque el proveedor dirá, bueno, sí, pasó este tema, ¿cómo podemos continuar siendo sus proveedores? Mira, no tenemos un cumplimiento exigido, mínimo, requerido por la empresa, por el proyecto, sin embargo, podemos tener una segunda oportunidad, pero tiene que venir esto de la mano de otro tipo de negociaciones. Con nosotros vamos a comenzar a exigir un poco más, que esa es la idea, y exigir un poco más también es para beneficio de la compañía. A ver, el número de orden de compra, aquí tengo un ejemplo, ¿no? El número de orden de compra es, el número de la proforma invoice también tiene que conocerlo nuestro proveedor de servicio para que pueda hacer seguimiento. ¿Quién es el proveedor o el vendor o el vendor o proveedor? Si es que tiene un número de importación, lo que un file number es el número de importación, digamos, importación 2021-1, 2021-2, 2021-3. Básicamente es bueno que interactuemos con las fechas del año también, que la mercadería está entrando más que cuando se emiten. Porque hay algunas empresas que sí necesitan relacionar las importaciones o las compras internacionales de ciertos productos en campañas específicas, ¿no? Por eso, bueno, va a depender también de lo que cada uno de ustedes quieran
tener en cuenta cuando van a elaborar este documento, el SUP. Muy bien, el número de la carta de crédito, el Incoterm, qué tipo de Incoterm es, FOB, CIF, FCA, Exwork, en fin, cualquiera de los 11 tipos de Incoterm. También es importante porque cuando levantemos o exportemos la información para hacer filtros, va a ser interesante, ¿no? Conocer del 100% de mis compras en el año 2020, cuántas fueron FOB, qué porcentaje fueron CIF, qué porcentaje fueron Exwork, para poder identificar básicamente dónde está el tema de si es que algún proveedor ha hecho o no ha tenido o no se ha podido llegar a una negociación FOB, que es importante. A ver, tenemos ahí el tema si es marítimo, si es aéreo, terrestre, indicarlo también. El puerto o el aeropuerto de embarque, tenemos acá Singán. Singán es un puerto o una provincia, el puerto Singán de la provincia de Tianjin, ¿no? Entonces también está que ubicarlo ahí. Hay algunas provincias en China, y menciona China porque es nuestro principal proveedor internacional, después le sigue Estados Unidos y Brasil, pero en el caso de China, por ejemplo, hay algunos lugares como es el tema de Xinjiang, que es el puerto, la provincia de Tianjin. Hay algunas provincias que no son puertos, pero se consideran como si fueran puertos, pero realmente la información se está leyendo mal. Cuando queramos hacer métricas o queramos saber principales puertos provenientes de la mercadería de China, y es importante conocerlo, entre más data conozcamos mejor, porque más data nos va a permitir tomar mejores decisiones. Por un lado, hablamos de, por ejemplo, tenemos la provincia de Shenzhen, ¿no? Shenzhen es una provincia china, una de las provincias principales, es una zona en donde hay mucha producción de prendas de vestir, mueblería, calzado. Entonces es muy común que de esa provincia el Perú importe o haga gestión de compras internacionales de las categorías, ¿no? Categoría de calzado, categoría de prendas de vestir, categoría de muebles, por ejemplo. Sin embargo, y eso está mal leído en una proforma invoice cuando vemos la referencia y se hace referencia básicamente al Incoterm FOB Shenzhen, cuando Shenzhen es una provincia. Shenzhen no es un puerto. Shenzhen es una provincia que está formada por el puerto de Danchanbai, Xiwan, Danchanbai, Xiwan, Xiamen, y la otra es Chekou. Entonces, si no leemos bien la información, nuestro operador, nuestro proveedor de servicios tampoco va a poder saber o identificar bien a dónde tiene que dirigirse. Y las métricas no se van a leer bien. Entonces hay que tener ojo con eso. El puerto es el puerto, ¿no? Va a depender de tu negociación, de que el puerto le exporte la mercadería a tu proveedor en China, sea unos puertos principales, ¿no? Y no sean puertos alejados o puertos pequeños, en donde la logística se va a complicar un poco más. A ver. Tolerancia. La tolerancia, si es que se admite tolerancia en ciertos productos, indicarlo. De repente no se admite tolerancia. Hay productos por su volumen, propiamente dicho, no puedes admitir tolerancia. Sin embargo, las categorías que normalmente, como el calzado o las prendas de vestir, que son producciones que no son específicas las producciones, la misma producción en curva por tallas, a eso me refiero, hace que se tenga a veces un excedente de ciertas unidades, ¿no? 20, 30 unidades, no es mucho, pero se les tiene que permitir. De no permitírsele y el proveedor aplica alguna tolerancia, algún sobrante o alguna adicional, se le puede complicar mucho en el momento del pago a través de la carta de crédito, porque se tiene que cumplir lo que se especifica, ¿no? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta, que puede existir un tema de manejo de tolerancia, si es que tú lo requieres. Si es que no es así, entonces no hay ningún problema tampoco, ¿no? O sea, simplemente se corta este tema y se continúa trabajando, ¿no? No hay problema. Después tenemos la moneda, que es euros, que viene, por ejemplo, proveedores de la Unión Europea, ¿no? ¿Quién es el coordinador?
la distribución, quién es el comprador, cuál es el business unit, que quiere decir la categoría, el departamento, el país de embarque, el país de origen, ¿no? La fecha, el early shipment day, la fecha próxima, la fecha anticipada para embarcar, la última fecha de embarque, la ventana de inicio, el early, la ventana de inicio de la entrega de la mercadería, el early delivery date, y la última, el last delivery date de la última ventana, ¿no? Yo recibo la mercadería entre este y este día, y la puedo embarcar entre este y este día. Entonces, una cosa es la entrega de la mercadería de mi proveedor a mi operador logístico, y otra distinta es el embarque final, el embarque final. Muy bien, entonces tenemos la descripción, la línea, estilo, la marca, el color, la talla, el material, la cantidad, el costo, y el costo unitario. Información específica, pero información que se debe compartir, información que debemos tener en cuenta, información que nuestro operador o nuestro proveedor de servicios logísticos debe conocer con mucha anticipación. Si no conoce esa información o ese requerimiento, no puede hacer seguimiento. Entonces no tendría sentido explicar una logística de importaciones en 3 etapas si es que mi proveedor de servicios logísticos no va a saber cuáles son los ítems importantes a los que tiene que dirigirse, hacer seguimientos, hacer métrica y a velar por el cumplimiento justamente de esa información. Entonces, ahí es más o menos el tema en el que nosotros tenemos que adaptarlo. Esto es un ejemplo. Este checklist es un ejemplo. Si tú, gestor de compras internacionales, que me estás escuchando, no, necesariamente no tienes que aplicar todo este checklist en tu proyecto. De repente te quedas con 5 o 6 ítems que a ti que están contigo vinculados directamente y que a ti te va a satisfacer o va a satisfacer las necesidades de tu empresa con respecto a la información. Entonces, si no lo retiro. No es que sea obligatorio tener un checklist, pero lo hice de manera general porque hay empresas que sí necesitan tener mayor control o big data, no la data clásica de cuándo embarcó. También es válido porque a veces no. Cuándo entregó la mercadería, cuándo embarcó la mercadería, embarcó completo, más, menos. Y con eso yo puedo hacer una evaluación sencilla, pero directa, específica con mi proveedor, un requerimiento de mi proveedor, ¿no? Sin embargo, solo vamos un poco más allá a veces, ¿no? A veces estamos con el tema de que se tiene que identificar cada una de la información a nivel categoría, a nivel orden de compra, a nivel proveedor, a nivel puerto de embarque, a nivel de país de origen, porque quiero aplicar. Son empresas que tienen, ¿no? Empresas que son un poco más, tienen mayor cobertura de compras a nivel internacionales y necesariamente requieren tener un poco más de control dentro de su proceso logístico. La idea es que como gestor de compras internacionales se conozca este tema logístico, pero también, o por ende, podamos tener control. ¿Okay? Podemos tener control de todas estas cosas. A ver, logística de importaciones. Vamos a dividir en 3 etapas. Tenemos que identificarlas claramente, estas 3 etapas, por una sencilla razón. Que dependiendo de la etapa, el control va a ser distinto. Y ahí es donde podemos ajustar los tiempos. Yo les voy a dar las pautas generales o le voy a dar las pautas de las que yo, como gestor de compras internacionales, necesitaría o requiero de mi proveedor de servicios logísticos en cara a una campaña o una compra específica en cara a alimentar información, ¿no? Eso está diseñado, como les menciono, desde que empezamos la conferencia, les menciono, eso está diseñado en base al objetivo y al requerimiento de cada compañía, que son distintas. Yo doy las marcas, las pautas generales, las aristas generales. ¿Ok? Bien. A ver, entonces la logística de importaciones la tenemos en 3 etapas importantes. La primera, que es el preembarque, ¿no? Y eso nace desde que se termina la negociación con un proveedor internacional, ¿no?
el resultado de una negociación con un proveedor internacional es la proforma invoice, que es el documento por el cual reflejamos tanto importador o comprador como exportador o vendedor, todas las características del embarque. Todo lo que hemos negociado está ahí. Y es donde marca la pauta, ¿no? Ahí es donde marca la pauta de ¿y cuándo me vas a embarcar? Porque yo te pongo la orden de compra el 1 de febrero, pero ¿cuándo vas a embarcar? El 1 de marzo, el abril, en mayo, que va a depender obviamente del proceso de producción del producto, ¿no? No es lo mismo hacer importaciones de prendas de vestir que de electrodomésticos, o de juguetes que de muebles, ¿no? Y una cosa es que provenga de China, otra de Indonesia, porque ahí también tenemos un tema de tiempo de tránsito, que van a estar directamente relacionados a campañas de venta. ¿Ok? A ver. El preembarque, que empieza con la emisión de la proforma invoice, como les mencionaba, acaba con la fecha de embarque, con el ETD, que es el Estimate Time Departure. ¿Ok? Estimate Time Departure. Entonces, una vez que tenemos esta fecha estimada, tenemos un proceso de seguimiento en cara a la respuesta del proveedor. Tenemos estas 5 comunicaciones con el proveedor. Ahora le vamos a explicar cuando entremos a detalle. Estas 5 comunicaciones mi proveedor de servicios necesita confirmarme, ¿no? Si recibió la orden de compra del proveedor, en fin, hoy lo vamos a ver en detalle. Porque cada una de esas etapas de comunicación que debe tener antes del embarque tiene que ser evidenciadas, porque también se utiliza esas métricas para poder revisar si ha cumplido o no mi proveedor de producto con lo que yo solicito con respecto a tiempos. ¿Okay? Eso es importante. Una vez embarcada la mercadería, obviamente ya deja pues de ser ETD, allá no hablamos de fecha estimada de zarpe, sino ya hablamos de embarque, ¿no? Que está en el agua. ¿Cómo confirmamos? Pues 3 días después que la nave zarpe, el transportista internacional tiene máximo 3 días máximo para emitir los originales. Ya con un documento de transporte internacional original en la mano, entonces ya podemos decir a ciencia cierta que la mercadería está en el agua. ¿Okay? Está en el agua del puerto de embarque, ya según el servicio que nosotros hemos aplicado, servicio combinado, en fin, servicio directo, transbordo, en fin, ya veremos cuándo está arribando a nuestro puerto, ¿no? Al puerto del Callao, Matarani, Paita, en fin, cuál sería el puerto de destino. Entonces, ahí ya confirmado el zarpe, pasamos a la siguiente etapa del proceso logístico de importaciones, que es justamente el seguimiento de embarque. Para eso, los operadores o proveedores de servicios logísticos, agentes de carga, líneas navieras, intermediarios, han desplazado una serie de tecnologías en los últimos años que evidencian la trazabilidad y el seguimiento de mi carga, desde que zarpa, ¿no? ¿Dónde está? Embarcó, no embarcó la cantidad, le pedí 100, embarcó 150. Y esa información se va alimentando en sistemas on software, ¿no? Desde aplicaciones a plataformas o páginas web. Y este servicio, que es importante, que tenga mucha tecnología, va a permitir conocer la trazabilidad no solo de mis proveedores, sino en cara a las autoridades aduaneras, la trazabilidad del importador o del gestor de compras internacionales, que este es mi caso, ¿no? Independientemente de cuál sea la función del operador de comercio exterior. Y esta aplicación de tecnología en software, plataformas, aplicaciones, etcétera, del proveedor de servicios o del operador de servicios logísticos de importación, va de la mano de esta nueva modificación de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053, en el que están ya exigiendo a un operador de comercio exterior que tenga vinculados sistemas y que le brinden tanto al cliente sistemas de seguridad, trazabilidad, y en cara a la autoridad aduanera también brinden esa trazabilidad, que es importante conocer de dónde viene el producto, ¿no?
Y sin dudas está funcionando muy bien. Ahora veo muchísimo el tema de operadores que están trabajando con mayor tecnología, que ya están siendo certificados, ya tienen los permisos, las concesiones para trabajar como operador de comercio exterior durante 2, 3 años, en fin, y todo va a depender del tema del nivel de cumplimiento según lo que requiere la autoridad aduanera. Y finalmente cuando la mercadería llega, porque estando en tránsito se genera otro término importante como el ETA, que es el Estimate Time Arrive, que hablamos de fechas aproximadas de llegada, y aquí vienen documentos como el aviso de llegada, en el que 10 días antes de la fecha estimada se nos informa, se nos avisa, la mercadería está llegando, ¿no? Con una serie de información, ya hemos hecho caso acerca de eso, pero una vez que la mercadería llegue, ha sido transmitida la información de la nave a la plataforma de Sunata Aduana, ya podemos decir que la mercadería ha llegado. Aún no. Aún no. Eso es algo importante que todos debemos tenerlo en cuenta para dejarlo en el SOP. A ver, es importante manejar el tema del tiempo porque lo puedan entender, el horizonte del tiempo. 10 días antes que la nave llega, o 10 días antes del ETA, de esa fecha estimada de llegada, 10 días antes, el transportista informa al importador que la mercadería está próxima a llegar. 48 horas antes del arribo de la mercadería, el transportista hace una transmisión al sistema de la autoridad aduanera, una transmisión electrónica, y transmite, manifiesta toda la mercadería y toda la información que está viniendo o que contiene en su buque, en su nave, en su barco portacontenedores, ¿no? 48 horas antes. Pero si lo hace 48 horas antes, no está asegurando que la mercadería esté en 48 horas, en las próximas 48 horas esté en el puerto. Porque 48 horas estamos hablando de que puede suceder algún tipo de problemas portuarios en otro país cercano, digamos, Ecuador, Chile, que generó un pequeño retraso en nuestro puerto del Callao, que generó un retraso en la salida, por ende no hay espacio para que esta nave pueda ingresar, atracar en el puerto del Callao, se queda en aguas internacionales, en alta mar, y al no esperar, prosigue su camino hacia el sur, por ende no se cumplió esa llegada que se tenía estimada, y por ende tampoco se llegó a cumplir con la fecha de llegada, la que transmitieron, la que manifestaron electrónicamente 48 horas antes, por situaciones que pueden suceder como les menciono. Esas situaciones que pueden suceder hacen que cambie todo el lead time que teníamos mapeado hasta cierto momento. Al cambiar todo este lead time, ahí es donde salimos nuevamente y explicamos la situación y es como que, bueno, ahora que tenemos ya identificada que la nave ha llegado y procede el tema de la descarga y se procede el tema de la generación del volante, de la tarja, la nota de tarja, que es otro documento que también ya hemos visto en la parte logística. Entonces ahí sí podemos hablar de que la nave ha llegado finalmente. Y ahí es donde empieza el tercer proceso, la logística de importaciones, y ahí hablamos de lo que es la nacionalización de la mercadería, ¿no? El pago de tributos, la declaración aduanera de mercancías, que literalmente es declarar ante la autoridad aduanera qué es lo que estoy importando, qué es lo que he gestionado, qué es lo que he comprado. Lo hace mi agente de aduana, que es el representante del importador, del comprador internacional, y posterior a esa declaración, que se genera un tema de liquidación de tributos, los cuales se pagan con garantía, sin garantía, inmediatamente, qué sé yo, aleatoriamente un canal de control, y finalmente, dependiendo del canal, dependiendo de las presentaciones, los conocimientos documentarios o físicos de la mercadería, ya tienes la mercadería lista para ser enviada a tu almacén del importador. Por ende,
se terciariza el tema de la contratación de un transportista nacional para la recepción de la mercadería en el depósito temporal en zona primaria y trasladarla hasta el almacén del importador, que puede estar en una provincia incluso, no necesariamente en Lima. Ahora, ¿qué sucede ahí? Aún seguimos manejando temas logísticos. Estamos hablando ahora el último eslabón, pero interviene un transportista nacional, el cual también tiene que estar dentro de un SUPIP, el cual tiene que tener información que nosotros requerimos por el tema del cumplimiento de la trazabilidad, el manejo de GPS, el control, el resguardo, si es que tiene servicio, el tema de pernotar el contenedor en otro almacén, dependiendo si no se llegó a retirar a tiempo, se retiró sobrepasadas las horas. En fin, aún en este último eslabón de la logística de importaciones, no logística comercial ni de compras, porque continúa todavía. Estamos hablando del tema de importaciones, básicamente. La logística de la gestión de compras internacionales sigue continuando aún. Va a continuar. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que también tener mapeado quién es ese transportista y, si sea posible el caso, hacerle su propio SOP, ¿no? Su propio Standard Operation Process. Ahora, los importadores del Perú normalmente le trasladan ese servicio a la gente de aduana, y la gente de aduana subcontrata. Ahora, personalmente he visto en una empresa en la que he trabajado, en la que sí se ha dividido en tres los operadores, por ende se tiene que trabajar tres SUP distintos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a la gente de carga internacional, le pasa la posta a la gente de aduana para las respectivas declaraciones, en fin, trámites aduaneros, vistos buenos, cancelación, etcétera. Y después, cuando la mercadería ya esté en condiciones de ser retirada, se traslada a un transportista nacional. El transportista nacional es quien finalmente ya entrega la mercadería a nuestro almacén. Entonces, por ende, estamos hablando de en las tres etapas, tres proveedores de servicios distintos, para la redundancia, que brindan servicios en cada etapa distintos. Por ende, deberían tener sus propios SOPs. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá hacemos otro checklist, que más o menos es el checklist que nosotros teníamos identificado al comienzo, pero aquí ya hablamos de un checklist cuando la mercadería ya se encuentra próxima a la etapa entre la primera etapa y la segunda, ¿no? Recepción de mercadería, preparado para el embarque. Y aquí hablamos el nombre consignatario, la dirección, el nombre del banco, si es carta de crédito o es una transferencia bancaria. ¿Quién es el notificante? ¿Quién se la va a notificar? ¿No? Si es que se va a entregar o recepcionar, picaba adres, full legal nombre del exportador o del proveedor o del embarcador, el número de orden de compra, el número de la PI, el nombre del proveedor, la carta de crédito number, el Incoterm, si es embarque marítimo o aéreo, el puerto de embarque, el departamento, la categoría, el país de desembarque, el código, la descripción, el estilo, ¿no? El modelo, la marca, las tallas, el material. Entonces es muy importante el tema de material de handling, o sea, el material que se utiliza, cómo está empacado. Las prendas de vestir son muy importantes. La cantidad por SKUs, ¿no? El nivel, el costo unitario, la cantidad de cartones, el peso y el cubicaje. Esta información que se alimenta justamente en esta etapa, en la etapa de preembarque, previo al embarque, se alimenta para que justamente se tenga, o el transportista internacional tenga la información a tiempo, y esta información es en base a sistemas. Recordemos lo siguiente, esta fotografía creo que la hemos visto ya en una conferencia anterior con respecto al tema del manejo de documentos. Más o menos un promedio a nivel mundial
o digamos como la fecha máxima, más que promedio, digamos la fecha máxima que un agente un proveedor en el extranjero solicita una reserva o un booking, con su término en inglés, a un transportista, es 15 días antes de la fecha de embarque. ¿Y cuál es la fecha de embarque? Pues la que prometiste, la que estipulaste en la proforma invoice. Tu proveedor, cuando entramos en negociación, prometiste, se supone que mi proveedor maneja lead times, prometiste que la fecha de embarque sería más o menos en 60 días, 2 meses. Por eso que el 1 de marzo, abril, mayo, 1 de junio es una fecha aproximada, estimada de embarque de la mercadería. ¿Bien? A ver, entonces tenemos 15 días antes. 15 días antes. Esos 15 días antes comienzan las comunicaciones, básicamente. Pero es justamente mi proveedor quien, a través de sistemas, solicita la reserva. Ya puede ser a través de una línea naviera o a través de un agente de carga. Solicita una reserva 15 días antes. Entonces, como esto es a nivel de sistema, como le menciono, literal lo que hace es ingresar el software y colgar la información, esta información. El proveedor cuelga esta información. Acá está. Esta es la mercadería que yo tengo preparada para poder ser embarcada. Solicito el booking. Por eso es que hablamos de metros cúbicos a lo último, ¿no? Hablamos de las tres informaciones final es la más importante cuando generas la reserva, porque estás hablando de cuántos cartones vas a embarcar, 500, 600, cuánto pesan, porque ahora las líneas navieras, los transportistas internacionales se fijan mucho en ese tema, el tema del peso. Y el cubicaje, claramente para saber si es que los metros cúbicos están justamente dentro de lo permitido. Porque a veces trabajamos con mínimos. A veces hablamos de que un contenedor de 20, por ejemplo, que tiene una capacidad de 33 metros cúbicos, ¿cuánto es lo mínimo que yo puedo aceptar? ¿No? Para poder cerrar un contenedor. ¿No? Si no trabajamos con cargas sueltas, ese tipo de decisiones son las que se deben marcar con pauta. Ahora lo vamos a ver también, porque está dentro de esta logística de importaciones. Pero, por ejemplo, lo que hacemos acá es un ejemplo de una empresa que tiene ya un tender con 2 líneas navieras y que tiene una distribución de su carga, ¿no? Del 100% que yo compre en el año 2021, por favor, darle el 70% a la línea naviera MERS y el 30% dárselo a la línea naviera SACB. CSAB, la naviera CSAB, ¿ok? De todos los orígenes, ¿ok? Entonces, cuando pasa esta primera etapa, ¿no? En la que mi proveedor genera un booking, genera una reserva de espacio, carga toda esta información a mi agente de carga. Entonces, mi agente de carga, mi forwarder, lo que hace es revisar mi SUP, en donde yo claramente le estoy indicando, ojo, el 100% de la mercadería que el proveedor te está entregando, recuerda que tienes que tocar en la puerta a la línea naviera tal, porque le tienes que dar el 70%. Y el otro 30% se lo das a la otra naviera, independientemente de cuáles son los orígenes, o todos los orígenes de Asia. Tienes que darle. Entonces, como nuestro proveedor de servicio ya tiene esa información con tiempo, a ver, este señor, este gestor de compras internacionales de pequeños electrodomésticos, por ejemplo, ¿cuántos embarques va a tener al año? Ah, él ha hecho o ha emitido 20 órdenes de compra. Digamos, 100 órdenes de compra. ¿Okay? Ha emitido 100 órdenes de compra, perfecto. Durante todo el año, sí, embarques parciales durante todo el año 2021. 100 órdenes de compra. Muy bien. Entonces, país de origen China, listo. ¿La 100? Sí, la 100. Ok. Como yo ya he estipulado un SUP, un documento con mi operador, él simplemente es, ok, entonces 70 órdenes de compra tienen que ser embarcados por la línea naviera, tal. Y 30 órdenes de compra tienen que ser embarcados por la línea naviera, tal. Hace el control, hace la distribución. Tiene que hacer bien el trabajo.
Si tú no le das esas pautas en el SUP, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues darle con cualquier línea naviera. Acabo de mencionar dos, ¿no? Maersk Line o CCAB. Pero puede embarcar con MSC, puede embarcar con Guam, puede embarcar con Hyundai, con Evergreen, con NYK, con Costco. Puede embarcar con cualquier línea naviera. Y ahora, embarcar con cualquier línea naviera, cuando llegue la mercadería no van a tener el control. Por ende, yo, importador, gestor de costos internacionales, ya he tenido algún tema previo con 2 o 3 líneas navieras y yo te doy las pautas para que tú continúes. ¿Sí? Para que tú continúes. Prioridad de opciones tenemos primero los contenedores refrigerados, 40 high-Q, los 40 estándar refrigerados, los 40 estándar secos, los 20 refrigerados, los 20 pies secos. El operador es responsable de chequear que el contenedor, ojo con eso, esté usado, esté en perfectas condiciones. Muy bien, acá no se le va a trasladar este tema a mi proveedor. Tú eres mi proveedor de servicios. Tú eres mi agente de carga internacional. ¿Okay? Y el SUP lo dice. Si no lo dijera, sería otra cosa, pero acá está claramente indicando, tú, agente de carga, tú, proveedor de servicio logístico, tú, operador logístico, tú eres el responsable que ese contenedor sea y que se llena en origen, esté en óptimas condiciones. ¿Y qué óptimas condiciones quiere decir? Nada de huecos en el top, ni en los laterales, porque en alta mar, una tormenta puede filtrarse agua, o de repente esté sucio en el piso, con aceites, en fin. Ya va a depender de ti, ya va a depender que tú hagas el trabajo previo antes de la aceptación del contenedor. Ahora, si está, digamos, tenemos el tema de una carta de crédito y el proveedor, nuestro proveedor, no va a cumplir con ciertos requisitos, entonces genera una discrepancia. Por ejemplo, la comunicación al banco de las discrepancias, olvidó una orden de compra, olvidó un SKU, la mercadería la ha entregado muy adelantado, la ha entregado muy tarde, no ha entregado la cantidad que se solicitó, no puso FOB o se utilizó otro Encoter. Toda esa lista genera discrepancia. ¿Y qué es la discrepancia? Es lo que no coincide con lo que el importador o el gestor de compras solicitó. Porque es el gestor de compras quien emite la carta de crédito. ¿A favor de quién? De mi proveedor. ¿Y le emite basado en qué? En la proforma invoice, la cual negocie contigo. Entonces, si tú no la respetas, se genera una discrepancia y la discrepancia tiene costos. A ver, ¿dónde está el booking? Yo lo solicité, no lo cumpliste. Tenías que embarcarme 3 órdenes de compra, embarcaste 2. Te olvidaste. No lo terminaste. La fecha de embarque es el 15. Estás embarcado el primero, muy anticipado. La fecha de embarque es el 15, estás embarcado el 30. ¿No? Te pedí 100, estás embarcando 80, 150. ¿No? Te compré en FOB, estás embarcando en CFR. Entonces, eso genera discrepancias. Y la discrepancia genera un costo, y ese costo es asumido ¿por quién? Por el proveedor. Porque otra cosa es que yo como importador, como yo he emitido la carta de crédito, yo lo único que puedo hacer es, digamos, ajustar la carta de crédito, hacer una enmiendo la carta de crédito, y ya no es FOB, el cambio, y pongo CFR, ¿no? Acepto las tolerancias, elevo el tema de la tolerancia para las cantidades. Entonces, voy modificando la carta de crédito para que el proveedor no caiga en discrepancias. Pero el problema es el siguiente: cuando hay una enmienda de carta de crédito, el que asume el costo es el importador. Por eso en muchos casos hay que pensarlo muy bien. Mejor que caiga en discrepancia para que pague él, a enmendarla para pagar yo como gestor de compras internacionales. Porque al tener un costo, ese costo va directamente al producto importado, por eso eleva el factor de nacionalización, se eleva el costo, reduce el margen de utilidad, en fin. A ver, esto es lo que les mencionaba, ¿no? Acá tenemos el tipo de contenedores. Contenedor de 20 que tiene una capacidad más o menos de 33 metros cúbicos, mínimo 25 metros cúbicos y
me cierras el contenedor. Si es menos, o esperamos más carga para consolidar, o lo traes como carga suelta, ¿no? Igual el contenedor de 40 pies, mínimo 55 metros cúbicos, y el contenedor de 40 high cube, mínimo 60 metros cúbicos para poder cerrar. ¿Okay? Todos los cargos son de la misma orden de compra, tienen que ser embarcados juntos, los que tienen el mismo estilo, embarcados juntos, el mismo SKU, embarcados juntos. Los que tienen dos tipos de materiales, que son algunos colgados, acá, por ejemplo, porque son en cajas. Acá les dije que este ejemplo es sumamente amigable, bien dinámico. Esta fotografía, miren, dense cuenta aquí. El contenedor, este es el contenedor. Desde la parte de acá, la parte de entrada, la nariz, como le decimos, hasta la cola, hasta lo último, hasta el tail. ¿Okay? ¿Qué es lo que se hace? Si tenemos el mismo tipo de material, ponemos todo junto, ¿no? Aquí no hay ningún problema porque todos son flat, o sea, todo viene en caja doblada, las prendas de vestir dobladas. Pero si se da el otro tipo, en el que hay combinación de mercadería doblada y mercadería colgada, entonces acá tenemos la otra opción. En la cola, o sea, al final del contenedor, debemos poner la mercadería colgada. ¿Ok? Y ponemos posteriormente la mercadería doblada, cuando a veces viene mercadería. ¿Existe? Sí existe, porque de hecho el GOH, el Garment on Hand, es la mercadería que viene colgada. Viene mercadería colgada. Digamos los ternos, los sacos, prenda de vestir con mayor volumen, se utiliza este tipo de contenedores. Y finalmente también tenemos un tema de control de documentos en comercio exterior, que también forma parte importante. ¿Qué tipo de documento? Factura comercial, ¿no? Tiene que ser la fecha, tiene que ser o antes o la misma fecha de embarque, la factura comercial. El packing list tiene que tener la misma fecha de la factura comercial. Los certificados, todos los certificados de origen tienen que tener la igual fecha de embarque o antes. Si tienes certificado de origen fecha posterior a la fecha de embarque, entonces no vas a poder utilizar tu certificado de origen, que tú lo necesitas para poder liberar, en algunos casos, ciertos tributos. El FCR, que es el Freight Cargo Receipt, que es la fecha en la que tú recepcionas, que mi agente de carga o mi operador logístico recepciona la mercadería. Muy bien, para lo que es Asia, para lo que es África, tiene que ser después de haber embarcado. Y lo que es América y Europa, la fecha de recepción tiene que ser antes de haber embarcado. ¿Ok? Entonces, siempre estas indicaciones generales, que son a manera de resumen, como les dije, he tratado de elegir información muy genérica, pero estas son las principales aristas que tu SOP debe contener. En cara a que tu operador de servicios logísticos te brinde el mejor servicio y seguimiento. Para ti, que eres gestor de compras internacionales, sí, pero también para las otras áreas que están inmersas. Trasladar el SOP, en conclusión, traslada la responsabilidad de seguimiento a un proveedor de servicios logísticos. ¿Bien? Bien, el tiempo se nos fue volando. Es muy interesante hacer siempre interpretación de documentos en la gestión de compras. Hoy, y la primera clase, el primer caso del Vendor Manual y ahora con el SOP, está muy dirigido al tema de control de proveedores, de productos y de servicios. Vamos a continuar las próximas semanas también con más casuística y estamos abarcando justamente todo ese círculo, toda esta cadena de gestión de compras internacionales e importaciones que forma parte de la misma. ¿Okay? Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima conferencia.